combustión. Entonces vamos a definir un proceso de combustión, los elementos que se necesitan para el proceso, ya sea el combustible, el oxidante o el combustible, el comburente y los gases productos de combustión. En resumen, cuando hablamos de un proceso de combustión se refiere a que tenemos que tener una cámara de combustión. Una cámara cualquiera. Tenemos una cámara de combustión. Esta cámara de combustión podría ser una cámara abierta, una cámara cerrada, ¿cierto? Podríamos tener ingresando dos elementos a la entrada, que va a ser el combustible y el comburente. Y vamos a tener a la salida los gases producto de la combustión, gases producto de la combustión. Entonces, cuando hablamos de un proceso de combustión, se refiere a que necesitamos tener combustible, comburente y un punto importante. Solamente el combustible y el comburente no nos sirve, necesitamos un punto más. Necesitamos la temperatura de ignición, es decir, para que ese combustible se pueda combustionar, necesita tener una temperatura de ignición que llegue a la temperatura que se pueda inflamar. Si no llega a esa temperatura, es imposible que haya combustión. Si no tenemos el comburente adecuado, no hay combustión. Si no tenemos combustible, no tenemos combustión. Entonces se tienen que dar los 3 puntos para que se pueda conseguir la combustión. De aquí en adelante, a estos elementos los vamos a llamar reactivos. Entonces tenemos los reactivos, a la cámara ingresan los reactivos, y de la cámara van a salir simplemente los productos, independiente que son, cuando hablamos de productos, estamos hablando de los gases producto de la combustión. Y cuando hablamos de reactivos, estamos hablando del combustible y el comburente. Dijimos que para que se produzca la combustión, tiene que existir combustible más el comburente, y tiene que darse un punto más. Tiene que existir la temperatura de ignición. Si no se cumple con esos 3 elementos, no tenemos combustión. Y a la salida de esto, que vamos a tener siempre los productos. Entonces aquí vamos a hablar de productos. ¿Qué tipo de productos? Productos gases de la combustión. ¿De acuerdo? Entonces cuando hablamos de un proceso de combustión, estamos hablando de eso, de una cámara de combustión, combustible, comburente y gases producto de este proceso de combustión. ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? Ahora, ¿cuál es el propósito de que nosotros hagamos esto en nuestras cámaras? Es para liberar la energía térmica. ¿Quién provee la energía térmica? El combustible. ¿Estamos? Pueden haber energías térmicas también en los comburentes, pero normalmente la energía térmica la provee el combustible. Entonces, como tenemos esto, vamos a definir un poquito cada uno de estos parámetros. Vamos a definir qué es lo que es un combustible, qué es lo que es un comburente y cuáles son los gases producto de la combustión. Vamos a partir entonces y vamos a definir combustible. ¿Quién tiene claro lo que es un combustible? ¿Alguien me podría decir lo que es un combustible? ¿Es un líquido inflamable? Ya podría ser un líquido, ya, pero también podría ser un sólido. O un combustible también podría ser un gaseoso. Entonces, mira, si nosotros definimos combustible, combustible es cualquier elemento posible de ser quemado, ¿cierto? Cualquier elemento posible de ser quemado es un combustible. Ahora, después vamos a definir qué es lo que es combustión. Combustión es un proceso de oxidación. Entonces, cualquier elemento que es posible de ser oxidado podría estar en un proceso de combustión. O a lo mejor una combustión rápida o una combustión lenta. Los combustibles normalmente son si nosotros definimos combustión como la queremos ver, combustión es una oxidación violenta de las partes posibles de ser oxidada de un combustible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un combustible, ¿qué es lo que es? Es todo elemento aquel posible de ser quemado, ¿listo? O si ustedes quieren la definición de diccionario, dice que es una fuente de energía provista por la naturaleza, la cual es posible de ser oxidada. Bueno, el combustible va a ser las partes posibles de ser oxidadas dentro del compuesto. Eso es combustible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando definimos combustible, dijimos que era un elemento posible de ser quemado. Entonces, súper sencillo. En el apunte van apareciendo otros elementos, pero aquí voy a decir elemento posible de ser quemado. ¿Listo?
la definición más vaga que hemos dado, ¿cierto? Y los combustibles pueden existir, alguien dijo ahí, un combustible líquido, pueden existir combustibles líquidos, bien, sí, está bien, líquidos, combustibles sólidos, y también pueden existir combustibles gaseosos, gaseosos, ¿listo? Entonces tenemos que existen combustibles líquidos, combustibles gaseosos y combustibles sólidos. ¿Conocen algún combustible que se pueda combustionar en estado sólido? El carbón. El carbón, ya. La verdad, no. ¿Conocen algún combustible que se pueda combustionar en estado líquido? ¿A lo mejor ahí sí? La encina, el petróleo, la parafina. La verdad, no también. Mira, lamentablemente los combustibles solamente se pueden quemar en estado gaseoso. No existen combustibles que se quemen en estado líquido, ni existen combustibles que se pueden quemar en estado sólido. Todos los combustibles solamente se queman en estado gaseoso. Lo que se quema, por ejemplo, del carbón, es la fase gaseosa del carbón. Si tú, por ejemplo, preparas una parrilla, un asado con carbón, tomas ese carbón y ese carbón, por ejemplo, lo que tú vas a quemar es la parte volátil del carbón. La parte que está, si tú miras el carbón vas a ver que hay una parte que está en estado sólido, después vas a ver que el carbón se empieza a humedecer encima, hay carbón que pasó a estado líquido, y lo que se está quemando realmente en el sistema es el carbón en estado gaseoso, pero no se quema en estado sólido. Y los líquidos igual, los líquidos tampoco los podemos quemar, quemamos solamente la fase gaseosa de un líquido. Lo único que se quema es el estado. Es más, miren, ¿ustedes saben cuál es la función en un motor? La función de un inyector. ¿Cuál es la función de un inyector en un motor de combustión interna? Pulverizar combustible. Pulverizar. Bien, pulverizarlo. ¿Cuál es el motivo de pulverizarlo? Volverlo gas. Que Para no, que sea entre, gas. que no Eso entre como es la líquido. función de un inyector independiente, que tú puedas decir un sistema inyectado, lo que tú quieras. La función de un inyector es llevar a estado gaseoso rápidamente el combustible. Si lo lleva a estado gaseoso, posible de ser combustionado. Si la combustión es muy rápida, por ejemplo, nuestro inyector empieza a gotear, ese combustible ingresa en estado líquido. Muy probable que no se alcance a ir a estado gaseoso, por lo tanto eso no se va a combustionar y tenemos falla. Por eso dicen que tenemos falla en el motor cuando nuestros inyectores empiezan a fallar y empiezan a gotear. El inyector tiene que siempre pulverizar el combustible para que lo lleve a estado gaseoso de la forma más rápida posible. Y para eso, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque nosotros dentro de la cámara tenemos muy poquito tiempo. Para que exista una combustión también, de ahí más adelante vamos a ir nombrando más cosas, esto es inicial, pero voy a adelantarme un poco, tenemos que cumplir con las 3T. ¿Qué son las 3T? Dentro de la cámara de combustión tiene que haber la temperatura adecuada. Si no se cumple con la temperatura, mala combustión. O simplemente no existe. Si no se cumple con el tiempo de permanencia de la mezcla en la cámara, tenemos mala combustión o muy probable que no exista. Y la temperatura, tenemos entonces el tiempo, la temperatura y la turbulencia. Es decir, la mezcla dentro de un proceso tiene que ser lo más homogénea posible. Por eso que los pistones, la cabeza del pistón y la zona sobre la parte superior, tiene una forma para que el fluido siempre tienda a ser homogéneo, que llegue a todos los puntos. Ojalá, entonces, tiempo, temperatura y turbulencia. Se tienen que cumplir las 3T para que tengamos una buena combustión. Pero ustedes lo manejan bien, ¿cierto? Todo mecánico aquí en el grupo, así que es un tema fácil para ustedes. Entonces dijimos que existen los combustibles sólidos, gaseosos y líquidos, ¿cierto? De los sólidos, vamos a hablar súper poquito, mira, solamente nombrarlos. Los sólidos pueden decir tú que, a ver, sólidos tenemos, vamos a hablar de combustibles sólidos, tenemos el carbón, listo, podría ser uno, el carbón mineral o el carbón vegetal, listo, y no nombramos ninguno más. El carbón vegetal, listo. El vegetal lo utilizamos a diario, todavía en algunas termoeléctricas se utiliza el carbón mineral, en las menos, pero en sistemas de siderúrgicas todavía lo ocupamos, pero ya va desapareciendo. El carbón, lo más importante del carbón es ver su calidad, y para definir la calidad de un carbón, los carbones hay distintos tipos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, no sé, esto lo vieron ustedes en tecnología de los materiales, tienen que haber visto que el carbón está la antracita, el bituminoso, semibituminoso, subbituminoso, antracitas y arcillas. No hemos llegado a eso, profe. ¿Ah? No hemos llegado a eso. ¿No? Ah, ya. Ah, bueno, les comento. Los carbones van a tener distintas calidades. El carbón de mayor calidad se conoce como antracita. Lamentablemente no existe en Chile. Carbón mineral. Está el
subbituminoso, el semibituminoso y el bituminoso. Aquí en Chile tenemos un semibituminoso, un carbón de baja calidad. ¿Qué significa que sea de baja calidad? Tiene bajo porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo más práctico. Ustedes tienen una parrilla, yo creo que todos han preparado alguna vez una carne, un carbón vegetal a la parrilla, y se dan cuenta que hay carbones que ustedes le muestran el fósforo y el carbón emprende inmediatamente. Ese carbón tiene alto porcentaje de volátil. Por lo tanto, como tiene alto porcentaje de volátil, ustedes simplemente, el volátil es el que se enciende, ustedes le hacen un poco, lo encendieron, pero trae bajo porcentaje de carbono, por lo tanto ese combustible muy probable que se nos va a ir muy rápido ese carbono. Pero sin embargo, hay carbones que ustedes lo ponen en la parrilla y les cuesta mucho encenderlo, porque trae alto porcentaje de carbono, y trae poco volátil, les va a costar mucho encenderlo, y van a tener que hacer algunos inventos por ahí para lograr encenderlo, ¿cierto? Pero ese carbón muy probable que se nos acabó la carne, se acabó la fiesta, y el carbón todavía sigue encendido, porque trae alto porcentaje de carbono, ¿estamos? Entonces, ¿cómo se define la calidad de un carbón? Por eso, por su porcentaje de carbono. Y aquí dijimos que podían haber, de hecho ustedes lo van a ver en otro ramo, pero le adelanto un poquito, la antracita, están los subbituminosos, bituminosos, están los bituminosos, están los semibituminosos, y están los lignitos, y tenemos ya cuando son básicos son arcilla, es decir, los carbones pasan de arcilla a lignito, semibituminoso, bituminoso, subbituminoso, antracita. Y después de eso, cuando ya se nos pasó el carbón, si no lo ocupamos como carbón, se nos pasó, y ahí tenemos los diamantes. Ojalá se nos pase el carbón a diamante. Listo. Entonces, la calidad del carbón se mide por el porcentaje de carbono, por su porcentaje de volátiles, ¿cierto? Por su porcentaje de humedad, y lamentablemente también por su porcentaje de azufre. Entonces, el carbón de mejor calidad es el que trae más carbono. Listo. El resto, ojalá un carbón traiga bajo porcentaje de humedad, si no va a costar mucho el proceso, va a haber mucho humo en el proceso. Volátiles, tiene que tener una cierta cantidad de volátiles para que pueda encender. Y el azufre, lamentablemente el azufre está presente en los combustibles, casi la mayoría, pero lo único que hace es generarnos problemas en el sistema. Genera, con la mezcla en el proceso de combustión, genera óxido de azufre que se va a la atmósfera y después lo tenemos con el agua, tenemos lluvia ácida. ¿Estamos? Entonces se transforma en un ácido que es dañino. Por lo tanto, exigimos que los sistemas tengan bajo porcentaje de azufre. Yo creo que con eso, con respecto a los combustibles sólidos, vamos a hablar de los combustibles líquidos. Profe, Dígame, vamos. ¿y cómo puedo saber cuando el carbón es de calidad, cuando lo voy a comprar? Lamentablemente no lo sabes. Listo. Lo que pasa, por ejemplo, en el carbón mineral hay estudios. Entonces, Chile, por ejemplo, mira, nosotros tenemos aquí el Lota Coronel, son zonas de carbón, pero son carbones muy nuevos, son carbones de muy baja calidad, semibituminosos. Mira, arcilla, lignito, llegamos a semibituminosos. Nos faltaron a lo mejor 1000 años para llegar a antracita. Entonces, por ejemplo, Huachipato, que es una siderúrgica, todavía utiliza carbón, pero nosotros el carbón Chile trae el carbón mineral, lo trae del extranjero porque es un carbón de mejor calidad. Esto es un análisis, mira, para hacer esto, para definir la calidad del carbón, hay hartas formas. Mira, no es nuestro tema, pero ya lo van a ver en otro ramo, pero si lo preguntaste, mira, si yo quiero definir la calidad de un carbón, voy a tomar el carbón, lo voy a amasar. Tomo una cantidad de carbón, lo maso, lo pongo sobre un sistema, lo voy a llevar a 100 grados Celsius. Listo, pongo el carbón, lo masé, sé que tengo 1 kilo, por ejemplo, y lo pongo sobre un recipiente, el cual va a estar afecto a una llama, y lo voy a empezar a calentar. Se va a calentar, y sobre 100 grados, cuando llegue a 100 grados, lo voy a sacar y lo voy a volver a amasar. La diferencia es la humedad, es decir, se acaba de ir toda la humedad, y entonces sé cuánta humedad tiene el sistema. Lo voy a seguir combustionando, y lo voy a llevar, por ejemplo, a 900 grados Celsius, y en ese punto salieron todos los volátiles, es decir, todos los volátiles que estaban ligados intrínsecamente o químicamente al carbón, se fueron, entonces lo vuelvo a amasar, y lo que me está quedando es la diferencia entre lo que vi y lo que salió, tengo los volátiles, y después los llevo sobre 1100 grados Celsius el carbón, sobre 1100, y en ese instante voy a saber
Lo que quedó se conoce como residuo o sistemas que no me sirven, que no son combustibles. Los no combustibles es lo que quedó, el residuo. Y lo que se combustionó entre los 900 y los 1100 se conoce como carbono fijo. Entonces ahí sería una forma práctica de determinar cuánto es la cantidad de carbono que trae y puedo decir, mira, este carbón de este yacimiento tiene tal calidad. ¿Estamos? Pero no es que, es como que yo te digo, mira, te paso un trozo de cobre y te digo, dime si este cobre es de buena o de mala calidad. Tú tendrías que ver a ver cuánto es el porcentaje para ver el cobre, tendrías que llevarlo. O lo otro es hacer un análisis químico de ello. O sea, es un análisis químico del carbón y sabemos que este yacimiento tiene un carbón de tal calidad. El carbón nacional, lamentablemente, es de muy baja calidad, por eso no se ocupa. Por eso tenemos Lota y Coronel casi cerrados, porque ese carbón casi no sirve para los procesos. ¿Se responde a su pregunta? Y ahora con respecto al carbón vegetal, tú no haces estudios, pero hay carbones que son de distintos materiales. Todos sabemos que si compramos tenemos que comprar un carbón de espino, porque el carbón de espino es en este momento el de mejor calidad, pero cuesta ya encontrar carbón de espino, ya no hay espino en la zona central, lo encontramos para el sur, y ya son menos. Ahora, casi todos dicen carbón mezcla espino, ¿sí? Porque el espino debe ser de mejor calidad. Ahora lo hacen de cualquier cosa. ¿Contesto un poco su pregunta o no era esa la pregunta? Sí, Sara. Gracias. Sí, pero tú, por ejemplo, saber qué carbón es mejor que otro, normalmente es por marca, tú lo tienes, es con prueba ensayo. Hay carbones que son de espino. Si tú logras encontrar un carbón vegetal para tu asado siempre, ojalá busca el carbón de espino. En algunas partes hay carbón todavía de espino, sobre todo carbones de Chillán o más allá. Todavía quedan espinos. Ya, doctores, combustible, nos vamos con el combustible líquido. Combustible líquido. A propósito, ustedes saben cómo se hace el carbón, ¿cierto? El carbón vegetal, sí, todos saben. Acuérdense que el carbón es leña que se pone dentro de un horno y se hace combustionar anaeróbicamente, es decir, en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, hacemos una precombustión, lo quemamos dentro de un horno de barro, se hace un horno de barro aquí y se llena con leña. Ahí está toda la leña amontonada y esto tiene hoyito ahí, o toberas, ya, toberas. Hoyitos en ese punto, y aquí, listo. Y esto tiene una entrada aquí, le prendemos fuego y hacemos combustionar esto, pero en ausencia de oxígeno o oxígeno controlado. Vamos tapando estas líneas, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este combustible, a esa leña, le estamos quitando la humedad, le estamos quitando alto porcentaje de volátil, le lo estamos dejando como carbón. ¿Estamos? Así se hace el carbón, eso sube. Y después de esto que se saca, se cierran todos los puntos, se deja que se combustione, se abre el horno y sacamos los trocitos de carbón que ustedes lo ven normalmente y van al envasado. Entonces, ¿qué es el carbón? Si ustedes lo quieren ver de otra forma, es leña precombustionada. Eso es carbón. Cuando ustedes dicen que es carbón, es una leña precombustionada. Es por eso que cuando ustedes toman leña y la dejan abierta en la atmósfera, ustedes pueden hacer un asado con leña. Sí, pero tiene mucho porcentaje de humo, tiene muchos volátiles en el sistema, hay muchos gases que se están liberando, hay mucha agua hay mucha humedad, por lo tanto se te va a pasar todo humo. En cambio, cuando se hace asado, todo eso se lo quitamos antes y te entrego solamente el carbono. Y tú ocupas el carbono para tu asado. Cuando los carbones son, por ejemplo, de mala calidad, tuvieron muy poco la leña en el horno, esa leña normalmente lo que va a hacer te va a generar mucho humo. Te das cuenta que tiene ese carbón que tiene chisporroteo, que tiene mucho humo al partir, te das cuenta que es un carbón de mala calidad. Entonces tú analizando eso te vas dando cuenta qué carbón tienes que comprar y qué carbón no tienes que comprar. No sé si le ha pasado alguna vez o que ponen carbón y que chisporrotea cada rato y para todos lados está chisporroteando. No. ¿No bueno para la parrilla ustedes? ¿No? Sí, profe, me parecen fuegos artificiales. ¿Ah? Parecen fuegos artificiales. Sí, es un carbón, activo sabéis que es un carbón malo, de baja calidad. Trae mucho volátil todavía, entonces ahí se empieza recién se está liberando, eso debió haber sido en el horno. En un horno debió haber sido liberado, y nosotros tenemos que tener un carbón puro, ¿no? ¿Ya? Bien, combustible líquido entonces, en el apunte aparecen toda la definición de los combustibles, nosotros los vamos a dividir en 4 familias, ¿ya? Así con sus nombres más técnicos. Entonces vamos a decir que están, los combustibles se dividen en parafinas, oleofinas, acetilenos y aromáticos. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren llamarlo técnicamente, estos son de enlaces simples, enlaces dobles, y así vamos viendo. Y la fórmula, por ejemplo, una parafina es CnH2n más 2. Una oleofina es un CnH2
H2N. Un acetileno CnH2n menos 2 y un aromático es un CnH2n menos 6. Entonces, si analizamos, los combustibles líquidos normalmente son mezclas de carbono e hidrógeno. Entonces, y dependiendo de su composición entre el carbono, la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno que tienen, es el nombre que van a recibir. Donde los más populares, por ejemplo, que tenemos, podríamos decir que son, a ver, los voy a llamar. Los más populares son nuestros combustibles parafínicos. Estos son los más populares y los que más conocemos. Mira, los vamos a nombrar. Tenemos el primero, ¿eh? El primero va a ser cuando n vale 1. Entonces 1 nos queda C. 1 por 2, 2 más 2, 4. Entonces nos queda CH4. Después tenemos el C2H6. Después, por ejemplo, C3. Coloco 3. 3 por 2, 6 más 2, 8. Entonces C3H8, C4H10. C5H12, C6H14, C7H16 y C8H18. Y aquí siguen, ¿eh? No lo voy a notar todo. Hasta el C62, H162, 126. ¿Listo? ¿Conocen alguno de estos? ¿Alguno de ustedes reconozcan al tiro? ¿Sí? Conocemos el primero. El primero simplemente es un metano. Esto es metano. Etano. ¿Ah? Después viene el etano, si no me equivoco. Etano, bien. Etano. ¿Viene el Ya. pentano? Ese es el Bien. quinto. El Propano. C5 es pentano. Bueno, Esto es butano. Pentano, hextano, Pentano. heptano, octano. Bien. Ya lo saben todo. Etano. Heptano. Heptano y octano. Y el último, alquitrán. Si ustedes se dan cuenta, los combustibles que usamos normalmente son todos parafínicos. Mira, estamos viendo esto. Usamos este y son todos parafínicos. Porque mira, la mezcla de metano-etano se conoce como gas natural comprimido. Es el famoso gas natural que nosotros tenemos en las tuberías. Los que tienen gas natural en su casa tienen GNC. Ahora, si compran un balón de gas, están comprando mezcla de propano-butano. Esto se le conoce como gas licuado de petróleo. Y si estás comprando la mezcla heptano-octano, estás comprando gas oil o gasolina. ¿Cierto? Bueno, y ahí viene el petróleo y otros que no, del 12 en adelante, pero no los puse en el sistema. ¿Y ¿Listo? Y ahí el pentano y el hexano? ¿Ese? ¿Ah? ¿Y el pentano y el No, hexano? normalmente no se ocupan comercialmente, son como para laboratorios, para cosas de ese tiempo, pero comercialmente, mira, lo que nosotros vemos es la gasolina, que es la mezcla de octano. Tú trabajas con octano, compras gasolina de 93 octano, Mira, una gasolina de 93 octano trae 93 partes de octano y 7 partes de heptano. Nunca hablamos del heptano, siempre hablamos solamente del octano. Si compramos una gasolina 95, 95,5, si es una 97, 97,3. Lo mismo pasa, propano-butano, mezcla 50-50, 60-40, 40-60, ahí tenemos la mezcla. Y también, metano-etano es una mezcla de dos gases y aquí tenemos gas natural, gas licuado y gasolina. Estos se pueden ocupar para el laboratorio y normalmente para quemar, para sistemas quemadores, pero así como combustible comercial no están. Igual que hacia acá tampoco existen como combustibles normales. Después los petróleos también, pues, del 12 hasta como el 22. ¿Y por qué? Porque son distintos, porque el petróleo diésel 1, diésel 2, diésel 3, diésel 4, diésel 5, diésel 6. Nosotros aquí, para la parte automotriz, ocupamos el D2. ¿Se han dado cuenta que la bomba dice D2, diésel 2? Es el que se ocupa. Pero, por ejemplo, para sistemas diésel 4 o diésel 5, se ocupa para calderas, o se ocupaba para calderas antes que llegara el gas natural. Normalmente las calderas trabajaban con petróleo diésel 4, diésel 5, que eran petróleos de alta viscosidad, entonces había que transportarlo en tuberías sobre 100 grados Celsius para que poderlos transportar. Pero apareció el gas natural y casi todos esos quemadores desaparecieron y todos pasaron a ser quemadores ahora de gas natural o de gas licuado. Profe, Dígame. cuando la gasolina tiene más etano es cuando es más volátil. Cuando tiene más volátil. Mira, el porcentaje de volatilidad del sistema no lo define si es octano o si es heptano, es su relación, ¿estamos? Pero cuando tiene más octano, ¿ya? Cuando tiene más octano, la gasolina podríamos decir que tiene esa capacidad de que autodetonante. Si yo tengo más heptano, voy a tener mayor volumen, como usted dice,
va a aumentar esto y voy a tener la posibilidad que el sistema tienda a autocombustionarse, ¿sí? Así que sí, podríamos decir que sí. Mira, por el lado sí, sí, podríamos decir que sí, más volátil, pero es porque es más factible a que se pueda, ¿cómo se llama? Autocombustionar por presión. Entonces, por eso que, mira, y aquí es donde ustedes entienden el concepto, mira, usted lo acaba de decir, es para entender el concepto de cuándo utiliza una gasolina de 97 octanos, cuando usa una de 95 y cuando usa una de 93. Las gasolinas están directamente relacionadas a la relación de compresión. Aquí en Chile cometemos un error. Por ejemplo, en Norteamérica utilizan gasolinas de bajo octanaje, 91, 92, 93, bueno, gasolinas de bajo octanaje. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos relación de compresión bajas? Por ejemplo, si yo tengo un vehículo con relación de compresión 8, 9, 9,5, 10, yo puedo colocarle gasolina de bajo octanaje, gasolina 91 o 93. En cambio, si tengo relación de compresión, por ejemplo, 10, 11, 12, inventemos esto, estoy exagerando, 13 relación de compresión 13, ya tendría que colocar gasolinas de alto octanaje. Es por eso que los vehículos pequeñitos chinos que llegan, casi todos tienen que usar gasolinas de 97 octanos, porque si usamos una gasolina de menor octanaje tenemos detonación. Pero ¿qué? Está al otro lado. Mucha gente comete errores, tiene auto, por ejemplo, un Hyundai Accent, o un Hyundai, tiene relación de compresión máximo 10. Por lo tanto, con 93 basta, pero todo el mundo, por publicidad, le pone 95. Porque dicen que es más limpia. Si nadie te está preguntando por la limpieza, te están preguntando por el octanaje. Entonces nos dicen, cómprate una Big Power o compra una gasolina de 97 porque viene más limpia, viejo. La gasolina se compra siempre más limpia y más sucia. La gasolina se compra por el octanaje. Ahora, si tú quieres que tu gasolina sea más limpia porque estás comprando una gasolina 93 que es sucia, lo que tienes que hacer a tu vehículo, cambiar el filtro, colocar un filtro de mejor calidad y vas a tener una gasolina de 93 octanos mucho más barata y más limpia porque tú la estás filtrando y en vez de cambiar el filtro cada cierta cantidad de kilómetros recomendado por el fabricante, lo vas a cambiar a la mitad o al tiempo que tú desees, pero vas a utilizar una gasolina que te va a costar mucho menos. Y es exactamente lo mismo. Muchos les cuesta entender esto, les cuesta entender, y muchos, mira, y aquí viene el factor que le pasa mucho a los mecánicos. Entonces colocáis una gasolina 93 y el auto te sale de la red y ya sientes que anda mal, que el auto está con problemas, que no tira, no tiene la misma fuerza. Y me dice, no, es que cuando yo le pongo 95 de Shell, este auto es viejo, eso es la sensación. Sí, hay pequeñas variaciones, pero son menores. Nosotros las vamos a calcular acá y son tan menores que a lo mejor tú te das cuenta en una carrera. En una carrera, si esa gasolina la vas a ocupar para que un sistema ande corriendo en vueltas, te das cuenta que sí. Tenía razón, era mejor la 95 sobre la 93 porque le saqué, pero en la calle, viejo, un auto normal, que lo tienes en la calle, que vas a andar todo el día o aquí en Santiago, no se nota la diferencia en ninguna parte entre una 93 y una 95. Así que eso de colocarle gasolina en 95. Ahora, si el auto viene recomendado para que utilice gasolina en 97 porque tiene una relación de compresión muy alta, sí, ahí tienes que usar una gasolina de mayor octanaje. Que una gasolina de 95 octanos realmente tiene 95% de octano y 5% de octano. Tampoco es real, tampoco sabemos si es así. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama octanaje aparente, que se comporta como, y así tiene que haberlo visto con el combustible cuando le explicaron la gasolina 100-130. Como de un 100%, 130 partes son D. No se puede, es imposible. Sí, se puede porque se comporta como si fuese de 130, es decir, a eso se le llama octanaje aparente. Entonces cuando yo digo 95,5, ¿realmente es 95? ¿O se comporta como si fuese una 95 y estoy usando una gasolina base 91 que se comporta como una 95? Es lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Pero, ¿están claros en eso? Sabiendo el octanaje aparente, ¿cierto? Los de aviación, la YP1, YP2, ¿en combustible? ¿Sí? Sí. Bien, se maneja usted. Buen curso este. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pequeña consulta? ¿Algo que no quede claro? ¿O que no entendamos? ¿O que tengamos alguna duda o alguna discrepancia? Vamos, es el momento. Bien, entonces ya sabemos otra cosa de los combustibles. Que los combustibles son mezclas de carbono hidrógeno. Esta es la base. Tú dices, pero ¿trae más cosas? Sí, trae impurezas. Le podríamos aquí sumar la impureza, le podríamos sumar la cantidad de azufre, le podríamos sumar la cantidad de aditivos, pero normalmente no nos conocemos. Por ejemplo, si yo te digo, tenemos una gasolina de Copec y la vamos a comparar con una gasolina ¿cuál es la otra empresa?
Shell, Shell. ¿Qué empresas de gasolinas tenemos? Ya no me acuerdo. Yo no he hecho nunca benzina así. Bien, Con la Petrobras también. Petrobras, ¿sí? Si las comparamos, por ejemplo, tú dices, ¿serán iguales? No, ninguna son iguales, todas son distintas. Y tú dices, pero si ocupan la misma base. Sí, viejo, todas ocupan la misma base, pero no es lo mismo. Tú, por ejemplo, cuando dices, voy a comprar pan, el pan todo usa harina, agua, ¿cierto? Sal y algunos ingredientes para levadura, por ejemplo, ¿sí? Pero sin embargo, el pan de una panadería no es igual al de otra. ¿Por qué? Porque los ingredientes son los mismos, pero la mezcla que hizo cada empresa no son iguales. Los filtros que utilizaron no son iguales. Las máquinas no son iguales, son parecidas. El proceso no es igual. Los tiempos que le dieron no son iguales. Por lo tanto, cuando tú dices dos gasolinas son exactamente iguales, sí, las dos tienen que cumplir con una norma. Y las dos cumplen, como pasa en los aceites. Yo te digo, tengo un aceite 10W, un 20W50 y lo comparo con otro aceite 20W50. Claro, los dos cumplen con la norma, los dos son 20W50 y por eso tienen su norma de calidad SP o SJ, ¿listo? Pero no son iguales, ¿no? Uno, por ejemplo, se va a congelar a los menos 10 grados y el otro se congela a los menos 30. Uno se va a inflamar a los 150 grados y el otro se inflama a los 120. Ya nos dimos cuenta que los dos aceites son totalmente distintos. Entonces, eso de cambiar un aceite, digo, un 20W50 por otro 20W50, tengo que saber, aparte de eso, un resto de cosas más que aparecen en la tabla de especificaciones del aceite. Entonces, no hay que cambiarlo. Si muchos dicen, es lo mismo, es mentira, no es lo mismo. No pueden ni mezclarlo, ojalá no los mezclen y tampoco los lleguen si los cambian porque se te ocurrió cambiarlo. Y la gasolina igual. Bueno, aquí da lo mismo, decíamos cualquiera, pensamos que son todas iguales. Son parecidas, ¿listo? O son muy parecidas. En la parte automotriz, si estamos en Santiago, no se nota gran diferencia. Pero sí se nota en competición. Cuando tú si te dedicas a los piques, te vas a dar cuenta que hay unas pequeñas diferencias. Lo vamos a calcular, lo vamos a demostrar. Todo esto que yo les estoy diciendo, en un momento lo vamos a tener que calcular, definir, y nos damos cuenta que si le agrego óxido nitroso, ¿ganaré o no? Porque muchos dicen, un vehículo que agreguemos de óxido nitroso, coloquémosle un turbo, ¿voy a ganar con un turbo? ¿Realmente se gana cuando yo aumento la presión? Sí, se puede ganar. Si luego agrego óxido nitroso, sí. Si le agrego otro aditivo, sí. Si enfrío el combustible o caliento el combustible de entrada, ¿se gana energía en el sistema? Todo esto es lo que vamos a ver en este curso. Bien, y tenemos, mira, ya son los típicos conocidos. Y después tenemos, a ver, de esto voy a nombrar una parafina, CnH2n más esa. Entonces tengo las parafinas y tengo una oleofina. Y la oleofina más conocida va a ser la C12H12 por 2, 24. Por lo tanto, esto se le conoce como querosén doméstico. Querosén doméstico. Y aquí cometemos un grave error. Todo el mundo llama parafina al querosén doméstico. El querosén doméstico es la única que no es parafina. Mira, las parafinas son, cuando tú quieres hablar de parafina, hablas del gas natural, es un elemento parafínico. El gas licuado es parafínico. La gasolina es parafínico. Todos son parafínicos, ¿cierto? Hasta el alquitrán puedes hablar de parafina. La única que no puedes llamar parafina es el querosén doméstico porque es una oleofina. ¿Y todo el mundo qué va a comprar? ¿O compras estufas a? Parafina, no tiene sentido, no es un querosén doméstico. De aquí en adelante ustedes deberían llamarlo siempre querosén doméstico y no parafina. Pero todo el mundo lo conoce por parafina. En la bomba lo llaman parafina. Con respecto a esto también, y si quiero ver la calidad de un combustible, lo dijo usted al principio, la calidad de este combustible, la vamos a ver, vamos a hablar al tiro automotriz, yo podría definirme cada uno, pero lo vamos a definir por su octanaje, listo. Por su cantidad de volátiles, su presión de vapor, por su presión de vapor de saturación, ¿cierto? Por su temperatura de ignición, ¿cierto? Y bueno, y aquí vienen más, hartas más, pero con un porcentaje de residuos gomosos. Listo, ahí está más o menos, bueno, también azufre y podríamos, mira, aquí nombré algunos, si ustedes me decís, ¿me faltan? Sí, me faltan, está el azufre, otros elementos que podríamos considerar dentro de esto, pero para definir la calidad de una gasolina yo la definimos por su octanaje. Entonces, ¿sí puedo decir que una gasolina es de mejor calidad cuando tengo un octanaje 97? Sí lo puedo decir. ¿Puedo decir que una gasolina 97 es mejor que una 93? Sí, una 97 es mejor que una 93. Pero hay cosas que no requieren 97. Por ejemplo, comprar gasolina 97 para una relación de compresión 8 no tiene sentido.
¿Por qué no tiene sentido? Es como que ustedes tengan un vaso de medio litro. Y este vaso de medio litro, voy y le echo 1 litro. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto aproveché? Medio. Aproveché medio. Tú dices, pero es que yo le eché más cantidad. Sí, y ahora podríamos hablar, mira, a lo mejor sí se va a notar la diferencia en cosas muy chiquititas. Si yo tengo un vaso de medio litro de cerveza vacío, y voy, estoy en el October, estoy tomando cerveza, y voy con mi cerveza y digo, dame 1 litro. El viejo me echa 1 litro de cerveza, y muy probable que el vaso va a quedar lleno, hasta el tope, listo. Y va a ser distinto a cuando yo tengo mi medio vaso y me echan medio litro de cerveza, y me va a quedar el medio litro, pero con un poquito de espuma encima. Sí, tú dices, mira, hay una pequeña diferencia entre si yo uso los medios litros o uso 1 litro. Sí, pero en 1 litro perdiste todo el resto, perdiste casi medio litro. Lo vas a perder, se va a caer, está de más. No sé si se entiende el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dicen algunos que yo uso solamente gasolinas 97, bien, sigue usándolas. Está bien, súper bien. Pero está botando plata. No tiene sentido porque el auto viene diseñado para que trabaje con 93. Y él va a ocupar lo que necesita. Todo el resto lo va a desechar por el tubo. No tiene sentido. ¿Algún aporte ahí? ¿Algún comentario de nuestros mecánicos del grupo? No, profe. ¿No? ¿Complementar algo, nada? Vamos al siguiente punto y dijimos ya, tenemos definidos los combustibles, se acabó. Los gases no me voy a meter en ellos porque ya los tenemos aquí, pues mira, aquí está el propano y está el butano. La cantidad del gas también se va a medir por distintas... cuando digo octanaje se refiere a la cantidad de octano, volátiles a la cantidad de volátiles. La presión de vapor, ustedes saben que es la presión de borde de campana, que es la capacidad que tienen los gases de cambiar de estado. Entonces tienen que tener la capacidad de cambiar rápidamente de estado. Si yo tengo un combustible que no cambia de estado dentro de la cámara, no me sirve, porque va a entrar en estado líquido y el estado líquido no se combustiona, por lo tanto no nos sirve. Después de eso, el combustible lo vamos a hacer reaccionar ¿con qué? Con el componente. El componente. Y el componente lo vamos a definir y el componente lo encontramos ¿dónde? El componente normalmente va a ser el oxidante, ¿cierto? ¿Por qué? Todavía no lo definimos, pero ya hemos dicho que la combustión es un proceso de oxidación violenta para liberar la energía térmica provista por el combustible. Entonces, ese combustible yo lo voy a oxidar, y para eso voy a ocupar el oxígeno. Listo, ocupo el oxígeno. Ahora, podría tener combustiones con oxígeno. Carísima, tener que comprar tubos de oxígeno para estar haciendo combustiones caras. Sin embargo, ocupamos el aire. Entonces, esto lo vamos a llamar aire. ¿Y qué aire? El atmosférico. Y el aire atmosférico sabemos que se compone de... yo lo voy a hacer con números enteros. Ya ustedes saben que en la tabla periódica van a aparecer números más definidos. Entonces digo que el aire se compone de nitrógeno en un 78%, ¿cierto? Se compone de oxígeno en un 21%, y se compone, y 1% de otros, donde el más importante es el argón. Listo. Esos son lo que tenemos, y esto nos da el 100% de nuestro combustible, ¿cierto? De nuestro oxidante, o en este caso el aire. Si para nuestros casos prácticos, no vamos a estar considerando el argón, así que vamos a hablar de que el sistema se compone de 79 partes de nitrógeno y 21 partes de oxígeno, ¿cierto? Eso va a ser, nuestra molécula de aire en adelante va a ser de 79, 21. Si ustedes quieren verlo de otra forma, significa que 79 sobre 21, ¿cuánto nos da eso? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Yo sí. ¿Cuánto? $3,76. Listo, 3,76. ¿Qué significa esto? Que de aquí en adelante, tal cual nosotros decimos agua, H2O, nosotros nuestra fórmula del aire va a ser así. Yo sé que el aire se compone de 1 mol de oxígeno más 3,76 moles de nitrógeno. O bien, para nuestra fórmula, de aquí en adelante el aire se llama O2 más 3,76 de N2. Esta va a ser nuestra fórmula de aquí en adelante para definir aire. Entonces, cuando decimos aire, ¿qué es lo que es aire para nosotros? Como agua es H2O, aire es O2
más 376 de nitrógeno. Todos los elementos tienen una masa molar, ¿listo? Su masa molar, y está dado en la tabla periódica, o antiguamente se llamaba peso molecular, ¿cierto? Y en la tabla periódica lo podemos encontrar, como tenemos peso molecular de todos los elementos. Miren, por ejemplo, yo les digo, todos estos son valores aprox. Entonces después cuando lo ocupen lo sacamos de tabla, y en tabla va a decir que es 12.01, 12.08. Yo lo voy a llamar así. Por ejemplo, las masas molares, o masa molar, ¿ya? La masa molar, por ejemplo, del carbono es 12. La vamos a aprender de memoria porque vamos a trabajar siempre con la masa del carbono. La masa del hidrógeno es 2 ahora, es 2, o si el hidrógeno solo es 1, ¿cierto? O 1C, esto es 1.001, pero 1 para nosotros. Después va a ser el oxígeno es 32, o el oxígeno puro va a ser individual así, 16. Y así sucesivamente podríamos tener el argón, por ejemplo, es 40, después tenemos el agua que es 18, y así podrían ir apareciendo todos los... Ya. Pero vamos a ver el del aire, pero el del aire todavía no lo conocemos y no está en la tabla periódica. Entonces, este está en la tabla, está en la tabla, está en la tabla, está en la tabla, y este es un compuesto. Los compuestos ya los tenemos que ir sacando nosotros. ¿Y cómo los sacamos? Fácil, pues mira, esto es O2, igual 18, dije, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el hidrógeno tiene una masa de 2, más el oxígeno solito que tiene una masa de 16, nos da que esto es 18. Entonces yo digo, a ver, las masas moleculares se las puedo sacar a cualquier elemento, ya sean de la tabla o compuestos. Entonces yo puedo sacar compuestos sin ningún problema. 2 más 18. ¿Hasta ahí estamos bien? Y así, entonces vamos a sacar el del agua. El del agua dice que, perdón, el del aire dice que es D. Lo vamos a colocar acá. Tengo oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? El oxígeno va a ser O2. Lo voy a escribir mejor. O2 más 376 de N2. ¿Esto va a ser qué cosa? El O2 dice que es 32. Más 3,76 moles por el nitrógeno, que es, ¿no lo puse ahí? No. Bueno, les cuento que el nitrógeno es, nitrógeno 2 es 24 y esto es 12, ¿cierto? Nitrógeno es 12. ¿Listo? Entonces, 28, 14, 28, esto es 14, 28, ¿qué estoy haciendo? 14, 28, listo. Esto es 28, ahí tengo 28. Entonces, ¿cuánto nos da esto? El que tenía la calculadora. 137,28. 137,28, gracias, ¿viste? Pero esto, 137,28, va a ser la masa molar, ¿ya? Acabamos de sacar masa molar del aire, pero ¿cuántos moles tenemos? Tenemos 3,76 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno, porque aquí lo tengo, mira, si nosotros analizamos esto, estoy sumando 1 mol, esto me da 4,76 moles. Entonces yo sé que la masa molar de 4,76 moles, ¿ya? ¿Listo? Es de 137. Yo quiero saber de 1 mol. Todo esto, esta masa molar siempre está hecha para 1 mol. Entonces, como digo, para 1 mol, esto me va a quedar X. ¿Cuánto sería entonces esta masa? Sería... Profe, 4,76, ¿no? Sí, 137 dividido en 4.76. Nos da 28,84. Mira, 28,84 sería la masa del aire. De aquí en adelante, nosotros la vamos a trabajar como 29. Esa va a ser nuestra masa molecular del aire. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo como resumen, la masa molecular del aire es, de aquí en adelante, para nuestros efectos prácticos, 29. ¿Está? profe. Pero, en realidad el peso, si ustedes lo buscan en la tabla, si yo lo busco en tabla, la masa del aire es, yo digo, para efectos prácticos, jugar 29, pero la masa del aire en realidad es 28,97. Si yo lo busco en tabla, es el valor que van a encontrar, 28,97. ¿Listo? Profe, ¿Sí? ¿sabes que me perdí la parte del 4,76? Ya. Sé cómo lo sacó. Ya, mira. El aire se compone de
Aquí yo dije 79 sobre 21, me dio 3,76. Significa que tengo un mol de oxígeno, ¿ya? Más 3,76 moles de nitrógeno me da la fórmula del aire. Pero esta fórmula del aire, aquí ¿cuántos moles tengo? Tengo un mol de oxígeno, esta fórmula en realidad está hecha para ¿cuántos moles? Esta fórmula está hecha para 4,76 moles. Dice que 4,76 moles, aquí están, donde un mol es de oxígeno y 3,76 moles son de nitrógeno. Esta ecuación que está acá está hecha para ¿cuánto? Para 4,76 moles. Como la masa molecular se entrega solamente para un mol, yo digo, si esta masa, que la dice aquí, 32, los 3,76 por 28 me dio 137,28, eso va a ser la masa molar, pero de los 4,76 moles que es el aire. Yo quiero saber cuánto vale 1. Digo X1. Entonces sé que un mol de aire vale 28,97 o para efectos prácticos. Profe, se perdió la imagen. Se perdió la imagen, profe. Ya vuelve, La ya imagen, vuelve. profe. Se perdió la imagen de nuevo. Están llamando mucho hoy día, parece que es viernes. Se toma. ¿Eso será? Listo, ahí ya apareció. Las malas juntas. Las malas juntas. No, todas son buenas juntas, viejo, así. Todo es bueno, en esta época todo es bueno. Ya. Miren, hasta ahí entonces quedamos súper claros que, quedó claro, ¿no? Que estos, los 4,76 vienen de acá. Entonces cuando yo hablo de esta molécula se compone de 4,76 moles. ¿Ya? Ya estamos, entonces, tenemos ya definido el asunto, tenemos la masa del aire, tenemos ya el aire, ¿qué más tenemos? Profe, ¿por qué llegó a 28,97? Ya. Nosotros llegamos en realidad a 28,84. Sí. Les dije que para efectos prácticos íbamos a ocupar 29, ¿cierto? Para todo nuestro ejercicio ocupamos normalmente 29. Ahora, si ustedes, y esto es según tabla, si ustedes van a la tabla, si ya descargaron las tablas, en la tabla dice masa del aire, te dice 28,97. Sí, hay una pequeña variación. Ahora, si tú quieres trabajar, nosotros, mira, aquí podríamos trabajar, yo aquí, ¿por qué te digo llegamos a 29? Por la no precisión, aquí no ocupé el 78,001, sino que no ocupé el 21 y tanto, y el 1 y tanto, sino que tuve valores enteros, entonces llegamos a 3,76. Esto es un número más grande, 3,76 y otros números más. Lo tratamos de redondear para llegar a una ecuación, ¿estamos? Pero este número, si en la práctica, si onda experimentalmente, ¿cuánto es la masa del aire? 28,97. ¿Por qué entonces ocupamos 29? Bien, es súper buena la pregunta. Porque esto es, según tabla, de aire puro. Aire puro. Listo. Hasta ahí estamos, el aire puro. Pero en la práctica ocupamos 29. ¿Y por qué? Porque asumimos que en el aire, aparte de tener aire, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de combustión, es mentira, no tenemos aire puro, no estamos en un laboratorio, no estamos ingresando aire 100% limpio, viene con contaminación, viene con CO2, viene con polvo en suspensión, viene con miles de cosas más, por lo tanto, el resultado anda más cercano si nosotros colocamos 29, aquí si colocamos 28,97. ¿Se entiende un poquito? Es decir, ¿tú por qué pasamos a este? Pasamos para efectos prácticos, usamos ese, porque estamos asumiendo que el aire tiene un cierto porcentaje de contaminación. ¿Y dónde va a ser importante esto? Cuando trabajemos con la RAC. Entonces la RAC no va a dar lo mismo si yo le pongo 28,97, si yo le pongo 29. En una me va a dar 15,13, con este me da 15,13, y de este me va a dar 15,3 y tanto. Va a dar una pequeña variación, pero eso te demuestra que el aire no está 100% puro. Es falso eso. Sí, yo tampoco puedo decir, no nos podemos cegar a que el aire está puro. Tampoco podemos cegarnos a que el combustible es 100% calidad, es decir, que trae de verdad 95 octanos. Muy probable que traiga menos. Es como los aceites. Cuando yo te digo un aceite de viscosidad, 68 centistock. Es mentira. Según norma, sí. Pero para que un aceite sea 68 centistock, puede estar entre 69 y 60. Es decir, si cumple con este rango, es un aceite 68. Pero yo puedo comprar un aceite que tenga 61 y otro que tenga 68, ¿cierto? O 67. Es decir, dentro de este rango, todos esos aceites se llaman aceites de 98, de 68. Pero puede variar, pues lo mismo pasa en la gasolina. Yo digo, la gasolina es de 95 octanos, pero más o menos
Muy probable. ¿Cuál es el más caro de los dos? El octano, por lo tanto ponle menos. Po. Le trata siempre de colocar lo menos cantidad de octano porque es el más caro de los dos. Lo mismo pasa en el gas licuado, por eso el gas licuado tiene dos mezclas, una que se llama mezcla invierno y la mezcla verano, porque la norma dice que el gas tiene que tener el poder calorífico suficiente para ser capaz de cambiar de estado una cierta cantidad de agua en un cierto tiempo. Por lo tanto, en invierno es más difícil que lo haga, pero en verano es más fácil. Por lo tanto, necesitas más poder calorífico en invierno y necesitas menos poder calorífico en verano. Entonces, como eso, te cambian la mezcla. No es la misma mezcla invierno y verano. Bueno, todo es un juego, ¿de acuerdo? Pero me interesa ¿cuál vamos a usar nosotros? 29. Ahora, si lo usas de tabla, tú dices, no, que yo trabajé con la tabla, mira, si usaste 28.97 porque quisiste ser más preciso, también está bueno, ¿de acuerdo? También está bueno. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Ya? Aquí no vamos a ser tan quisquillosos. ¿Por qué? Porque en la práctica todo es un poquito más. ¿Ya? Esto de 28 es mentira, viejo. Es más, si tú le ponís 30, después decís, mira, vamos a hacer 30 porque consideré que estoy en un ambiente tóxico. Imagínate que tenemos un motor de combustión que está trabajando en un aserradero, polvo en suspensión todo el día. ¿Tú crees que realmente el aire va a ser 28.97 puro? No, muy probable que tenga partículas de suspensión, que tenga 1000 contaminantes más. Así que siempre va a ser un poquito más pesado. ¿Y por qué no da? Mira, tú dices, si el nitrógeno pesa 28 y el oxígeno pesa 32, el aire está entre medio, pesa 29. ¿Por qué? Por las 78 partes de... Pero si tú haces nos da ¿cuánto? Nos da 28,84. Pero hay que considerar que tiene un 1% de oro que es argón, y el argón es más pesado, pesa 40. Por lo tanto, te sube un poquito de estos 28, hay que subirle un poquito. ¿Por qué? Porque y aquí se nota, mira, en nuestro cálculo, 28.84 a 28.97 subió un poco. ¿Por qué? Porque aquí está considerado el argón y los otros elementos que trae. Doctores, ¿hasta ahí estamos más o menos claros? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Bien, tenemos entonces listo. Y nos falta un punto. Tenemos el combustible, tenemos el comburente y vamos a hablar de los productos. Voy a colocar acá los productos. Los productos del proceso de combustión es lo que sale de la mezcla de los elementos que están entrando. Entonces yo tengo, ¿qué está entrando al sistema? Está entrando un hidrocarburo. Listo. CX, HI. ¿Por qué? Porque va a depender de cuántos carbonos tenga y cuántos hidrógenos tenga, si es una parafina o una olefina, si es un octano, un heptano, hexano, pentano, lo que sea. Y aquí vamos a colocar que está entrando O2 más 376 de N2. Está entrando aire. Entonces tengo una cámara de combustión. Ingresa combustible, ingresa aire. ¿Ya? Vamos a asumir que no está entrando por el momento nada más. ¿Qué debería salir? Si la combustión es ideal, en un proceso de combustión siempre debería salir solamente CO2, agua y nitrógeno, y nada más. Una combustión ideal debería salir CO2, agua y nitrógeno, ¿cierto? Esto sería ideal, estos serían nuestros productos. ¿Qué tenemos en nuestros productos? Tenemos, de ahí los vamos a nombrar cada uno, saben todo lo que son, ¿cierto? Es dióxido de carbono, esto es agua, y eso es simplemente nitrógeno. Entonces, en el equipo entra nitrógeno y sale nitrógeno tal cual, el oxígeno y el carbono. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de combustión? Todavía no hemos definido la combustión, pero estoy dejando para el final. Después que entendamos todo esto, definamos qué es lo que es combustión. Dijimos que combustión era un proceso de oxidación, después dijimos que combustión... Mira, según literatura, combustión es un proceso, es una intrínseca cadena de eventos a nivel molecular con el propósito de liberar la energía térmica provista por el combustible. Entonces, es una intrínseca cadena de eventos a nivel molecular. ¿Qué significa eso? Significa que entrando a la cámara de combustión se separó el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En un instante todos ellos se separaron. Listo. Al separarse, ¿quiénes tienen mayor afinidad? En una cámara de combustión, lo primero que se forma es agua. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mucha afinidad el hidrógeno con el oxígeno. Entonces el hidrógeno que se liberó acá, inmediatamente atrapa los oxígenos y forma agua. Entonces en la cámara de combustión, lo primero que se formó fue agua. ¿Listo? Ya tenemos listo, se formó el agua, se aseguró el agua. Después, el que viene, bueno, el nitrógeno entró como nitrógeno y salió como nitrógeno, no hay problema. Estamos listos. Y nos está quedando la guerra entre el carbono y el oxígeno. Si el carbono es capaz de atrapar dos oxígenos,
forma dióxido de carbono. Como el carbono es más lento, lamentablemente el carbono es más lento que el hidrógeno se aseguró y atrapó los oxígenos suficientes y formó agua. En cambio el carbono trata de atrapar oxígeno y si atrapó dos, tuvo suerte, formó CO2. Y aquí viene el pequeño detalle. Si no alcanza a atrapar dos oxígenos, atrapó solo uno. Por lo tanto, forma monóxido de carbono. Si el sistema del déficit de aire es tan alto, puede que el carbono no atrape ninguno y forma carbonilla. ¿Estamos? Tenemos entonces carbonilla. ¿Por qué? Porque este carbono quedó como un carbono libre y no atrapó ningún oxígeno. Si dentro de la cámara no hubo el tiempo suficiente, van a ver hidrocarburos parcialmente quemados. Los conocemos como hidrocarburos parcialmente quemados o algunos los llaman HC. Los vamos a llamar HC. Si dentro del sistema, por medio de la chispa, lo que nosotros tengamos, se hizo un arco eléctrico, muy probable que ese arco eléctrico haya hecho reaccionar al oxígeno y nos formó O3, que es ozono, ¿estamos? Y bueno, el ozono se hace porque se generó un arco eléctrico dentro del sistema y estaba en presencia no de mezcla, sino que solamente de oxígeno, nos genera O3. Si hay oxígeno que el carbono no alcanzó a atrapar, sale oxígeno puro, sale oxígeno libre a la atmósfera. Después tenemos eso. Si el nitrógeno hubo arco eléctrico y reaccionó y hay alta temperatura, ese nitrógeno reaccionó con el oxígeno formando NOx. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Ahora, si este combustible tenía algo de contaminación que normalmente tiene, que es azufre, entonces azufre, nos va a pasar que en la cámara de combustión, el azufre, lo primero que también es súper rápido, más rápido que el carbono y atrapa inmediatamente oxígeno y forma dióxido de azufre. Y esto en contacto con el agua generamos ácido sulfúrico o sulfuroso. ¿Estamos? Entonces, altamente contaminante. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que debería salir. Esto es lo que normalmente sale. ¿Dudas? ¿Se están acordando? Yo sé que son todos mecánicos, así que se están acordando de esto. Hasta ahí ninguna duda, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O alguno que me faltara que no nombré? ¿No? Profe, ¿que era el NeoX? Ah, ¿este? Sí, el NeoX, ¿qué es? Ah, el óxido nitroso. Ah, Óxido nitroso. Esto es oxígeno, esto es ozono, esto es hidrocarburo HC o hidrocarburo parcialmente quemado. Lo coloco, voy a poner hidrocarburos parcialmente quemados, ¿ya? Esto es carbonilla o carbono puro. Carbonilla le voy a poner porque todo el mundo lo llama carbonilla. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Alguno de esos gases que no deberían aparecer generan una pérdida de potencia? Todos generan pérdida de potencia. Todos. Todos esos generan pérdida de potencia. Mira, ¿por qué? Ah, mira, general. El propósito de esto es liberar la energía térmica, ¿cierto? Es liberar el calor, voy a hacer mi energía térmica. Ese es un proceso de combustión. La idea. Entonces digo, a ver, pero hay uno que molesta, mira, por ejemplo, el primero que molesta, el nitrógeno. El nitrógeno entró frío. Y sin embargo, mira, entró, por ejemplo, a 500 grados Kelvin, o ponle a 25 grados Celsius. Entró a 25 grados Celsius y salió a 1800 grados Kelvin. Por lo tanto, gastamos parte de este calor que nosotros queríamos, lo tuvimos que gastar en calentar el nitrógeno. Ya tuvimos que gastar energía, mira, ya el nitrógeno nos molesta. Ojalá la combustión fuese eso con oxígeno, pero como no, sería muy caro tener ese oxígeno, metemos nitrógeno. Pero el nitrógeno entró como nitrógeno y sale como nitrógeno. Y el nitrógeno es el más alto, más encima es el que más energía gastamos en calentarlo. Simplemente él entró para que dentro de la cámara de combustión lo calienten y salga. Mira, y si se calentó en exceso y reaccionó con el oxígeno, nos generó el óxido nitroso, los NOx. ¿Estamos? Dañinos para la atmósfera. Así que sí, todo esto te genera pérdida. La carbonilla, mira, la carbonilla en la cámara de combustión genera el autoencendido. Entonces tú dices, mira, si la chispa tiene que saltar, adelantar un poquito, y la adelantaste mucho porque tiene exceso de carbonilla, mucho combustible, vamos a tener explosiones del motor también. Las explosiones también bajan el rendimiento y bajan la potencia del sistema, pérdida de energía.
Todos estos generan pérdida de energía. Mira, el oxígeno debería formar agua y está formando ozono. El ozono también es complicado que genere ozono. No sé si conocen el olor a ozono, ¿sí? ¿Lo han visto? ¿O han sentido el aroma del ozono? ¿No? ¿No? No. El ozono se genera normalmente donde hay arco eléctrico. A ver, ustedes todos han ido a la fotocopiadora. Mira, hagan un día de esta experiencia. En la fotocopiadora se han dado cuenta que el aire dentro de la fotocopiadora siempre es distinto al aire que está en el pasillo. Mira, los que están en sede, los que se acuerdan de la sede, cuando ustedes están en la fotocopiadora sienten que el aire, la sensación a limpio. ¿Por qué? Porque eso, la fotocopiadora funciona con arco eléctrico, y ese arco eléctrico en presencia de oxígeno siempre está generando ozono. Entonces, dentro de esa habitación siempre hay alta cantidad de ozono. Por eso ustedes entran ahí y sienten... qué limpiecito. Los arcos eléctricos se usaban antes, por ejemplo, se le colocan los encendedores para cuando la gente fumaba. No sé si se acuerdan que antes la gente fumaba en los autos y se colocaba eso para generar ozono y darle olor a limpio al vehículo y quitarle ese aroma a cigarrillo. ¿No? No. Olvídenlo. Sí, todo esto genera pérdida. Mira, que salga el combustible, tú lo metiste para que se transformara todo en energía. Pero sin embargo, si salió por el tubo de escape, perdiste, ya no ocupaste todo ese combustible como energía. Sí, todos esos generan pérdidas de potencia o rendimiento. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, profe. Sí. Y aquí después nosotros empezamos a jugar, a ver qué hacemos, qué le hacemos para... Y aquí después, bueno, vamos a tener que entrar, aquí estamos hablando simplemente como producto, después vamos a tener que entrar a las temperaturas. ¿Será interesante calentar el combustible o enfriar el aire? ¿Qué hacemos? ¿Caliento el aire, lo enfrío? ¿Le agrego algunos elementos adicionales? ¿Le agrego más aire? ¿Le pongo un turbo para mejorar la cantidad de aire? Pero si yo pongo un turbo y mejoro la cantidad de aire, voy a también reducir la posibilidad de que el aire... Porque claro, yo lo puedo meter a la fuerza, pero ¿cómo sale? ¿Será difícil salir de la cámara? Y ahí empezamos a jugar con eso, y ahí vamos a empezar a ver qué cosas son buenas, porque de repente hacemos cosas en los motores y decimos, mira, esto, con esta la hicimos. Sí, pues miles de cosas, algunos dicen, usa naftalina, usa óxido nitroso, calienta el sistema, coloca un intercooler, coloca un aftercooler, el sistema, enfriemos, calentemos, todo tiene idea, po. Todas tienden a funcionar, todas pueden funcionar. Ahora vamos a ver cuáles son más efectivas. De eso se trata nuestro curso, eso vamos a tratar de ver acá, pero que después cuando estén jugando a potenciar. O sea, la clave son esos gases. Sí, la clave son los gases. Sería ideal, mira, si esto tendríamos, si yo hago esto, si entra eso y sale esto, tendríamos un aprovechamiento del 100% de la energía provista por el combustible, el 100% se está transformando en energía térmica. Y esta energía térmica la tenemos que transformar porque esa energía térmica pasó, primero aquí hay energía química, energía térmica la transforma en energía mecánica. ¿Saben cuál es el problema de esto? La cantidad de veces que nosotros transformamos la energía. Ese es el grave problema en un motor en este momento. Si yo transformo la energía muy pocas veces, esto anda súper bien. Si la transformo muchas veces, pierdo. Miren, un ejemplo. Si yo tengo un sistema, miren, yo me salí del tema en este momento. Miren. Si tengo un sistema que rinde un 90% y lo junto con otro sistema que rinde un 90%, tú dices, pero mira, la transformaste, el primero rendía un 90 y lo pasaste a un segundo que también rinde un 90. Los dos, ¿cuánto rinden? ¿Cuánto sería el rendimiento de ambos? 90, ¿no? Claro, ese es el gran error. Pensar que los rendimientos... Mira, los rendimientos no se pueden sumar. No puedo decir que tengo un rendimiento de un 180%. Los rendimientos no se pueden promediar, no son un promedio. Sino que, a ver, ¿cómo explicar esto más fácil? Hagamos cuenta que tenemos dos personas. Una persona soporta 100 kilos y la otra soporta 90 kilos. ¿Listo? ¿El promedio entre ellos cuánto sería? 95, ¿cierto? Digo entonces, ¿les puedo poner 95 kilos sobre el hombro a cada uno? No, po. No les puedo poner 95 porque uno soporta 90 y el otro soporta 100. El que soporta 100 va a soportar bien los 95, pero el que soporta solo 90, le pongo 95, no funcionó. Entonces el sistema, una cadena, no es más fuerte que su eslabón más débil. ¿Estamos? Entonces, los rendimientos lamentablemente no se suman, no se promedian, se multiplican. Entonces, si yo tengo dos rendimientos de un 90%, tengo un 81%. Son multiplicados. Entonces, si yo junto un elemento que tiene 90% de rendimiento con otro que tiene 90% de rendimiento, los junto, mi rendimiento es de un 81. Ahora,
¿Qué pasa con esto? Si yo transformo la energía, mira, en una cámara de combustión, de energía química a energía térmica, de energía térmica a energía mecánica, de energía mecánica la transformé porque la pasé por una caja, la pasé por... Ya, la transformé N veces. La única forma que el rendimiento sea óptimo, que me dé 100% acá, que todos sean 100. Si todos son 100, genial, me dio 100, ¿cierto? Pero no es así, porque si yo digo, aquí tengo 90, aquí tengo 90, aquí tengo 90 y aquí tengo 90, no sé si alguien puede hacer esa multiplicación, 0,9 por 0,9 por 0,9, ¿cuánto nos da? Punto 9 por punto 9 por punto 9 por punto 9. Un ejemplo, ¿ah? Mira, aquí ya llevamos, en esto, así, con estos 4, ya el sistema me bajó a un 65%. Entonces, siempre te recomiendan que en un sistema tú transformes la energía una vez y no N veces. En un motor, ese es el problema que tenemos en los motores. Tenemos una transformación de energía. Mira, todo esto parte con energía química. Lo que decíamos recién, la liberación de energía térmica provista por el combustible es un proceso químico. Entonces tenemos energía química, energía térmica, energía mecánica, si tiene un sistema de transmisión, tiene energía hidráulica y así el sistema vamos dando cuenta que, por eso llegamos al final con un rendimiento de un 23%, porque todas son multiplicaciones. Eso lo sabían, ¿cierto? ¿Ustedes están haciendo estadística o lo hicieron el semestre pasado? Este semestre, Estamos haciendo, profe. Ah, ya, justo me estoy adelantando yo entonces. Pero ahí van a ver eso, van a ver que en estadística van a entender de que los rendimientos tristemente se multiplican. Entonces, lo que les pasa a ustedes mismos, mira, si tú tienes un rendimiento, tu capacidad de estudio de un 90%, mira, esto es ofensivo lo que voy a decir, pero tú tienes una capacidad de un 90% de rendimiento y te juntas con un muchacho con una capacidad de rendimiento de un 50%, muy probable que en vez de sumar tú, se van a ir los dos para abajo. Es por eso que siempre te dicen que tienes que buscar tu grupo de estudio, que todos anden más o menos parecidos o que alguien ande más arriba. Pero siempre juntarte con el que ande más arriba, porque si no, la multiplicación de los puntos más bajos, por ejemplo, si yo tengo, mira lo que voy a hacer. Un sistema de 50%, con un 50%, los dos tienen un rendimiento de un 25%. Mira, tú dices, mira, me voy a juntar con él y con él, que los dos rendimos muy bajo, nos juntamos a trabajar juntos y en vez de subir tu rendimiento, bajó. No es que tú sumes. No tú rindes 50, el otro rinde 50, entre los dos rendimos 100, no, entre los dos van a rendir lamentablemente 25. Es por eso que un elemento que falla en un proceso, se va todo, no nos sirve, bueno, no nos sirve nada, mira, todo, tú dices, andamos bien, ¿eh? 90, pero mira, tenemos un equipo, en realidad la entrada de aire, el filtro está tapado, y la entrada de aire es muy mala y me está rendiendo aquí un 50%, tú dices, mira, y cambiarán algo, mira, me rendía 65, pero si yo tengo un elemento que esté fallando, me está fallando la bujía, la temperatura de ignición, o me está fallando, mira, la bujía me define la temperatura de ignición, el filtro de aire me define la cantidad de aire que está entrando, mira, cualquier de esos elementos que falle, el sistema se nos muere. Dice punto 9 por punto 9 por punto 9 por punto 5. Me faltó un por, perdón. Insertar por. Miren, un elemento que se nos vino abajo, me rendía 65 el equipo, inmediatamente nuestro rendimiento bajó a un 36. Entonces, tú de repente dices, voy a mejorar, le voy a poner turbo. Pero si le pusiste turbo al sistema, tienes que preocuparte del grado térmico de las bujías. ¿Ya? Si el grado térmico de las bujías son el adecuado. Si te preocupaste del turbo, te preocupaste del grado térmico de las bujías, tienes que ver que el combustible sea el adecuado para tu cámara de combustión. Si hiciste eso, y después de eso tienes que ver la contrapresión que hay, tienes que preocuparte del tubo de escape. ¿Por qué? Porque la contrapresión también está definida para la cámara, para ver cuánto va a ser evacuar lo que hace de escape. Entonces, te das cuenta que cuando tú dices voy a hacer una mejora, tenés que mejorar no un elemento, mejorar todo. Tenés que preocuparte de todos los elementos porque te preocupaste de uno, mira, dice, le puse turbo y no fue mucho. Me aumentó, pero no mucho. Sí, porque mira, ¿qué sacas con tener un buen turbo si el filtro de aire que tienes ya es malo? Entonces, te preocupar del aire, del turbo, de la bujía, que el grado térmico sea el adecuado, que sea la bujía correcta, ¿cierto? Después, y así, del combustible, son 1000 factores. Entonces, cuando dices voy a dedicarme a repotenciar, y algunos se dedican solamente a mejorar el tubo, sí, tú puedes mejorar un poquito. Mira, si yo mejoro un poquito el filtro,
de 36, subí a 65, porque el filtro que estaba en 50, lo cambié, lo mejoré y lo subí a 65. Y así voy subiendo el rendimiento. Cada uno de los elementos que ustedes van mejorando van subiendo un puntito en el rendimiento del equipo. Entonces cuando dicen, ¿es bueno colocarle todas esas cosas? Sí, es bueno, es bueno. Sobre todo si lo quieres para competición, porque si lo quieres para estar en la calle, no es tanto lo que ganas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Profe, el grado Sí, dígame. térmico de las bujías cuando uno usa el turbo tiene que ser más fría la bujía. Ah, claro, que aquí vamos a definir cuándo. Mira, eso también lo vamos a calcular. Vamos a calcular cuándo usar un tipo de bujía grado térmico alto, grado térmico bajo, o cómo leer la bujía, porque muchos toman una bujía, tú se las pasas y el viejo no sabe. Son todos mecánicos, ustedes, bueno, es que yo soy contador. Ver si es la bujía adecuada o no. Pues dices, sí, el hilo es el mismo. Y con eso basta. Es más, si el hilo entra, esta es la bujía, viejo, esta es. Mira, es el mismo tamaño, pero ¿te preocupaste del código? ¿Era el grado térmico adecuado o no? La verdad no sé. Entonces, de eso es decir, eso lo vamos a ir viendo. Todo lo que les comenté, hoy día hicimos casi una introducción a nuestro tema, donde son las cosas que vamos a tener que calcular. Muchos dicen, ¿qué vamos a calcular acá? Aquí hay miles de cosas, miles de parámetros que podemos ir calculando. Y al final no porque vamos a hacer diseño, sino que va a entender el concepto. Entonces después dice que yo soy mecánico, ¿me sirve esto? Viejo, a lo mejor tú no te vas a dedicar a calcular, pero sí saber que si tú mejoras el filtro, sí está ganando en potencia. Si tú mejoras el grado térmico de la bujía, sí está ganando en potencia. Si tú mejoras el combustible que estás usando, sí está ganando en potencia. Muchos dicen, mira, le pongo turbo, le pongo todo el sistema. Te preocupaste del filtro de benzina, te preocupaste que la benzina fue un poquito más pura, porque la benzina que estás comprando viene sucia. Tu estanque está sucio, por lo tanto, mejora la calidad del filtro de benzina. También es recomendable. Entonces, todos los puntos te das cuenta que si tú quieres tomar un auto y lo quieres modificar, y lo quieres dejar de competición, tienes que preocuparte de todos los puntos, no uno que dejarte abajo y el rendimiento se te vino abajo igual. Puedo decir, es que no sé si poniendo un filtro de mejor calidad, no creo, porque le puse turbo, con el turbo basta, no viejo, con el turbo no basta, todo ahí. Por eso se vuelve un juego, después se vuelve carísimo el hobby, porque empezáis a tener que ir agregando cada uno de los elementos, después vais a colocar que le pusiste más potencia, hay que cambiar los pistones, que soporten más carga, la cámara va a tener que soportar más temperatura, la temperatura tiene que ser distinta y empezamos. Pero eso ustedes lo vieron en motores. Más este ramo es el ramo introductorio. Nosotros que lo que estamos viendo acá lo vamos a calcular, lo vamos a mostrar, lo vamos a explicar, pero yo te voy a hablar de curva, vamos a leer curva y todo esto, pero ¿dónde lo van a aplicar? Va a ser en el siguiente semestre, donde ustedes tienen uso de dinamómetro. Ahí van a utilizar dinamómetro y es un ramo práctico donde ustedes, que ojalá ya estemos de vuelta en la sede, porque ese ramo no se puede hacer por internet, no hay posibilidad de hacerlo por internet. Es un ramo práctico donde ustedes tienen que colocar el motor en el dinamómetro, y todo esto que yo te estoy comentando, por ejemplo, te digo, el grado térmico, lo vamos a calcular, y tú me decís, mira, una bujía de grado térmico más bajo, ya, nos dio tal cosa, o que el combustible lo cambiaba a 93, a 95, 90, no es lo mismo, a que yo se los comente, a que cuando ustedes lo hagan las pruebas prácticas, que colócale el 93, colócale el 95, colócale el 97, y ves que la gráfica te marca un poquito distinto. No es gran cosa, pero te marca diferencia en los combustibles. Si le cambias la bujía, ahora por ejemplo, alguno dice, es que yo ocupo bujía de 2 diodos, de 3 diodos, o punta de... ¿Cuáles son las puntas más típicas? La más simpática de las puntas de la bujía no de cobre, la otra se me olvidó. De platino. ¿De platino? No, pero hay otra más. ¿Punta de platino? Cerámica. Iridium. Sí, también, tenemos todo. Yo con suerte uso de cobre, así que con esa basta. Ya, doctores, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿No se aburrieron hoy día? ¿No estuvo tan fome? Vamos a tratar de que la termo sea entretenida. No sé, ¿algún comentario o algo? Profe, Dígame. yo tenía una duda sobre lo que usan, ¿cómo se llama? Etanol. ¿Ya? Es etano, ¿no es cierto? No, etanol, no. Es con un grupo OH. Por ejemplo, el metano y el metanol. El metano es CH4, pero si yo el último hidrógeno lo saco y le pongo un OH, me queda
H3 OH, eso es metanol. Lo mismo pasa con el etano, tienes que darle un grupo OH al final y cambia. Le agregamos un oxígeno más. ¿Y esos son aditivos para la gasolina? Sí, porque estamos aumentando la cantidad de oxígeno. Lo que pasa es que yo puedo aumentar la cantidad de oxígeno de esta forma. Una, colocando ese tipo de elementos, otra, colocando exceso de aire en el sistema con un turbo, y ahí empezamos a jugar, cuando damos cuenta que podemos ganar oxígeno en el proceso de alguna manera. Pero es un grupo OH, no, mira, es una variación del el metano y el metanol, es una variación OH, o el etano y el etanol es una variación OH, no. Entonces, al último hidrógeno le pones un oxígeno al lado. A ver, ya que lo preguntó, mira, por ejemplo, el metano es CH4, ¿cierto? Y el metanol es CH3, y sacamos oxígeno y le pusimos un OH. Listo. Entonces tienes metano, metanol. Es una variación, es decir, ¿qué estamos haciendo? Es el mismo combustible, pero le pusimos más oxígeno. Entonces, en la cámara de combustión nos dimos cuenta que es la déficit que tenemos. Mira, si el oxígeno falla, nos falló, no nos aparece CO2, no aparece CO2, no aparece CO. Si el oxígeno me falta, no me aparece ese. Entonces, ¿qué hago? Trato de agregarle más oxígeno. ¿Qué hago aquí? Le pongo una mezcla, por ejemplo, un combustible CX, HI o H. Entonces ahí aparecen los metanoles, los etanoles, todo lo otro con... Estoy agregando... Mira, es lo mismo. Si tú analizas cuántos hidrógenos hay, aquí, por ejemplo, habrían, si este fuese ese que está ahí, en vez de aparecen 4 hidrógenos, sí, los mismos de arriba, y aparece un carbono, sí. Lo único que hice fue que le agregué un oxígeno más. Ahí están los compuestos metanol, etanol, propanol.